Bienvenidos a Arte en Costa Rica, una comunidad que apoya el arte tico. Hoy tenemos un tema súper puntual dentro de algo más grande que tal vez a veces nos atraviese y se nos haga complejo. Tengo el gusto y me honra muchísimo tener aquí a Mauricio. Mau es primo, pero además de primo es docente de la Universidad de Costa Rica y vamos a tratar un tema que en el gremio de las artes y de las humanidades Ujú. eh, nos puede brindar más información y más acompañamiento. ¿Cómo estás, Mau? Bien, Pablo, bien. Gracias por la invitación. Qué gusto, primo. Qué gusto estar Un aquí, de verdad. placer. Gracias por la Buenísimo invitación y tenerte. súper contento. Claro. Hace rato venimos pensando cómo compartir ideas. Ha Sí, sido interesante el reencuentro porque nos dedicamos, sí, al campo de la educación, pero los dos muy encuadrados dentro del humanismo. En tu caso específico, sí, orientación y sí, administración educativa, pero hace poco fuiste a Italia y tuviste una correcto. experiencia dentro de este marco, sí, académico y teórico, pero que tiene toda una aplicación a la vida y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, tuve la Entonces, oportunidad de, efectivamente, como orientador, trabajé en coles también, ¿verdad? Hice orientación, pero después, pues en la UCR un poco dando docencia, me dieron la oportunidad de sacar un doctorado. Entonces ujú, viví 3 años en Nápoles, uf, sacando un doctorado de estudios humanísticos y para volver, y ahora estoy tiempo completo con la U, dando docencia e investigación. Y bueno, fue una experiencia de vida, sí académica, pero definitivamente te cambia la claro. vida vivir por allá. Sí, dentro de lo que yo planteaba, el tema puede ser reinvención de una vocación y expectativas. Sí. ¿Qué te surge o qué te resuena cuando yo digo reinvención de una vocación y las expectativas? ¿Qué te genera esa frase? Vamos, me genera algo muy humano, primero que todo, Ujú, ¿verdad? Creo que es algo por lo que todos pasamos, ¿verdad? claro. El estarnos constantemente reinventándonos, diríamos desde la orientación, rediseñando nuestra Ujú, vida, ¿verdad? Y creo que también me genera una trampa con las ok, expectativas. con las expectativas. Claro, porque lo que da la frustración es justamente tener expectativas, pero es muy humano tener expectativas. Claro, el deseo, Es un la pulsión del deseo, deseo. claro, claro, con la Sí, realidad, ¿no? sí, sí. Entonces, me genera una experiencia muy humana que podría ser muy frustrante, pero también podría ser muy satisfactoria, depende de cómo la manejes. ¿Hay algo en ese título que cambiarías cuando uno dice reinvención de vocación y expectativas o lo dejarías tal cual? Tal vez Ok, ¿y por vocaciones. qué? ¿Por qué ¿Por qué vocaciones? vocaciones? Bueno, tenemos que empezar por decir qué es vocación. Ok, ok. Vocación es una palabra que tal vez hemos manoseado mucho, pero que está muy ligada a nuestra disciplina de orientación, ¿verdad? Ujú, Etimológicamente hablando, viene del término en latín vocare, que se podría traducir como llamado. ok, Entonces, una vocación es un llamado, pero ahí viene una primera diferencia. En la vida no tenemos un único uno llamado, solo. no, tenemos muchos Ajá, llamados, por lo tanto tenemos muchas vocaciones. claro, Y no todos los llamados tienen necesariamente que ver con la parte, digámosle, del mercado laboral, claro. que estudiar o en qué trabajar. Eso es un tipo de Y llamado. es muy reduccionista verlo Eh, solo en esa línea. Lo reduce mucho y imagínate reducirlo más a un momento de la vida. Como si a los Claro. 17 años, 18, 19, podrías decidir algo para el resto de tu vida. Bueno, ¿con qué información? Además, no es verdad, no es Claro. verdad. O sea, el reto que te pongo es quién a tu alrededor está haciendo exactamente lo mismo que a los 17 años pensaba que iba a estar Uf, haciendo. ¿Verdad? La vida es de cambio, la vida es de claro. reinversión, la vida es de rediseño, la vida es de llamados y de Llamados. reinventarnos profesionalmente, pero también hay llamados en la familia, en la parte espiritual, en la parte personal, en la parte comunitaria, Claro, entonces, y son claro, vocaciones también, claro. No es una, no es una, son múltiples. son múltiples. En esa línea y bueno, un poco también como para entrar en detalle de lo que podríamos conversar en este ratito, que Sí, estoy súper contento de tenerte por acá porque le hace un gran aporte, ¿verdad? Ahora lo decías, ¿verdad? No se decide una sola vez. A los no, 17 no es una única decisión. Y profundizando o aterrizando en el campo de las artes, que es una parte de las humanidades correcto. y hace todo un aporte subjetivo, Ujú, lo que enfrentan los artistas ujú. y lo que enfrentamos en el campo de la cultura y el arte son una serie de retos, Sí, ¿verdad? Ahora lo decías, uno tiene un planteamiento al inicio y elige, pero no se limita, ¿verdad? La vida no se puede reducir a esa decisión específica. toda decisión va a implicar otras decisiones Claro, después, siempre estamos decidiendo en la vida y toda decisión son renuncias. ok, Más que optar por una opción o por una alternativa, estoy renunciando a 5, 10, 15, 20, 30, 100. claro, Entonces, es más la cantidad de claro, renuncias
que de opciones. Sí, por ahí mi mamá decía siempre, la vida es un conjunto de decisiones. Así Se es. va decidiendo. Hay un actor y un Ajá. escritor que me gustaría compartirte. Dale, dale. Se llama David Acker. Él es empresario además y tiene publicaciones en Los Angeles Times. Ok, Bueno, ok. igual, podríamos hacerle como la tropicalización, ¿verdad? A ver cómo lo aterrizamos a Tiquicia o a lo que estamos enfrentando a nivel contextual. Claro. Pero voy a leerte un texto corto y después vamos a conversar un poquitito. Es David Ackern y es Ujú. actor, escritor y empresario. Ok. Dice, los artistas son de las personas más dinámicas y llenas de valor sobre la faz de la Tierra. Tienen que lidiar con más rechazos en un año que lo que la mayoría de las personas en toda su vida. Mm, Cada día se enfrentan al reto financiero de mm, vivir con trabajos temporales, con la falta de respeto de la gente que cree que deben obtener trabajos reales y su propio miedo a no volver a trabajar nunca más. Cada día tienen que ignorar la posibilidad de que esa visión a la que se han dedicado toda su vida es un sueño muy lejano. mm, Con cada año que pasa, muchos de ellos miran a las demás personas de su edad que obtienen los valores de una vida normal, entre comillas. El ujú, coche, la familia, la casa, el nido. Pero ellos se mantienen aferrados a sus sueños sin importar los sacrificios. ¿Por qué? Porque los artistas están dispuestos a dar su vida entera a un momento, a aquella línea, risa, gesto o aquella interpretación que le robe el alma al público. Los ujú, artistas son seres que han probado el néctar de la vida en ese momento, detenido en el tiempo, cuando entregaron su espíritu creativo y tocaron el corazón de alguien más. En ese instante estuvieron más cerca de la magia y de la perfección de lo que nadie puede estar jamás. Y en sus corazones saben que el dedicarse a este momento vale 1000 vidas. Ese es mm. el texto y ahí vi que estabas apuntando. Sí, sí, Entonces sí, sí. contame, ¿qué te parece? ¿Qué te genera este texto de David? Mira, Pablo, no, muy interesante, muy interesante. Quisiera, efectivamente apunté algunas Mm, palabras. Quisiera empezar diciendo que quiero acercarme a este mundo del artista con mucho respeto. ok, En el gracias. texto habla de falta de respeto, ¿verdad? Y yo quiero empezar por ahí, ¿verdad? Decir que yo tengo muchísimo respeto por el arte en general, ¿verdad? Y por la Mm, vida de los artistas y particularmente los artistas profesionales, como es tu caso, ¿verdad? claro. Yo te he acompañado, ¿verdad? Somos primos, somos de la misma edad, ¿verdad? Ujú, Hemos compartido toda la vida, a veces más cerca, a veces más ujú, lejos, pero pues tengo mucho respeto por el mundo del artista profesional. Pero dicho esto, quiero decirte que en el texto veo mucha frustración. ujú, Veo una persona que tiene mucha frustración interna y lo deposita de manera muy coherente y muy armónica y muy bello y ujú, bien redactado en un escrito, pero que en medio de esa frustración hay luces. Y yo apunté, digamos, algunas luces. ¿Por qué lo digo? Porque con mucho respeto lo digo, el camino del artista y la frustración del artista es la frustración humana, es la condición es humana. la condición humana, es la que Claro. todos tenemos, eh, porque en el fondo todos somos artistas, Claro. claro, no profesionales, y esto con todo respeto, claro que sí, pero sí todos tenemos arte y Claro. tenemos que dar y expresión que podemos dar por medio del arte y podemos hacer del derecho, de la medicina, de la arquitectura, de la De la educación, de la orientación. orientación, de la ingeniería, Ujú, un arte. Dicho esto, entonces las palabras, las luces que encontré en medio de esa frustración en el texto fueron estas: dinámico, valor, sueños, el darse al público, el néctar, el corazón ujú. y otras también, ¿verdad? Por ejemplo, reto financiero, que está en el centro del texto, que parece ser como el cuore, ¿no? O sea, Ajá, ajá. el corazón, en la esencia, parece que todo gira en torno a, si hiciéramos Claro. un análisis, digamos, de las palabras, diríamos Ajá. que el centro está en el reto financiero, que Claro. creo que podría ser quizás la racionalización de esa frustración del artista, que al final es la, la frustración de cualquier De cualquier joven joven. que vive hoy en día, en este Ajá. mundo incierto, en este mundo cambiante, en este mundo volátil, en este mundo sin certezas, en esta sociedad líquida, como decía Claro. Bauman, Bauman. en la que vivimos hoy en día, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso es la primera impresión que me daría el texto. Y lo que me llama la atención de ese listado de palabras que estás recapitulando es que muchas tienen una connotación muy positiva y lo ubicas bien, ¿verdad? Llega al medio y dice reto financiero, porque por ahí Sí, veo que apuntaste valor, ajá, dinámico, esfuerzo, que sí, podríamos poner del lado de
posibilidades, Sí, ¿verdad? O de sí, virtudes sí, o de cuestiones nobles, pero cuando nos encontramos al reto financiero, ajá, y creo que esto, me encanta que lo aclares, ¿verdad? Que estas incertidumbres y estos miedos no son únicos del artista. Tal vez el ujú. artista o los que estamos en esto, con unas, Socialmente claro, quizás, socialmente se entendería o estereotípicamente se sí, entendería así, pero la sensibilidad en realidad a lo que no conocemos, a lo que no sabemos, a lo que ujú, nos genera como ese temor, es humana, es una sí. condición humana general. Y voy a decirte algo más, a partir de lo que estás diciendo, quizás es por esta sensibilidad humana Claro. que el artista particularmente, todos la tenemos, porque es humana, Ujú, pero ha podido desarrollar, ha podido claro. explorar, ha podido vivenciar, se ha dado el permiso, Ajá, porque al final dedicarte al arte es darte un permiso claro. a explorar en tus pinturas, Ujú, en la música, en las canciones, en la escritura, en lo que quieras, ¿no? O sea, explorarte primero, o ujú, sea, explorarse como persona y luego explorar el misterio, ¿no? Explorar eso que nos claro. trasciende, esa trascendencia de la que habla la logoterapia, por ejemplo, que es Claro. una rama, digamos, de la psicología Ujú. humanista que aplicamos mucho en orientación, que tomamos como base en orientación bastante, esa trascendencia que es un misterio, que nos trasciende, ¿no? Que Claro, no podemos nos entender, no atraviesa. podemos esperar, pero nos atraviesa. Y Ujú. desde lo humano en el arte, entonces esta sensibilidad humana que el artista se ha dado el permiso de vivenciar, quizás por eso es que la siente con más intensidad, quizás. Claro, creo que se vuelve como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque a Ajá, la vez que es nuestra herramienta para conocer y decodificar el mundo, sí, puede ser una herramienta muy harakiri, ¿verdad? Que también sí, nos atraviesa en lo pesado de la experiencia, ¿verdad? Por algo existe el poema Lo Fatal, correcto, ¿verdad? Yo la correcto, primera vez que leí Lo Fatal, literalmente me partió el alma, porque, claro, claro, sentimos, claro. profundamente sentimos. Y es que el poeta y el artista y el escritor logran hacer un espejo para Claro. nosotros los que no somos artistas Ajá. profesionales, ¿verdad? Ajá, 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 Entonces, ajá. claro, en ese poema, en ese libro, en esa pintura, en esa Mm, canción, en esa melodía, me veo a mí mismo claro, nos y encontramos. nos encontramos y le agradezco al artista ayudarme a encontrarme conmigo mismo, pero es Claro. porque el artista primero pasó por un encuentro con uno mismo, con sí mismo, y Ajá. luego en ese encuentro se dio porque luego eso profundizó un encuentro con el misterio Y se y se materializa materializa en una en obra la obra. artística. Qué bello esto. Ahora que decías, sí, 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 y ese poema, bueno, a mí es de mis poemas dilectos, con toda la razón de lo que estás explicando, pero dice, una pregunta que te quería hacer, ¿cómo se puede ayudar a una persona a identificar y aceptar estas vocaciones de arte, Ujú. especialmente cuando implica un cambio drástico, ¿verdad? Porque a veces damos por sentado, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita hace un ratito, que se decide una vez, pero Ajá, cuando hay cambios drásticos y la orientación no está ubicada solo en una etapa de la vida, correcto. eh, ¿cómo se puede apoyar a personas que están pasando? Y esto después te lo quiero desarrollar más, pero de una profesión técnica o convencional a algo de arte, porque aquí también yo Claro, tengo mis claro. reservas con este tema de qué es convencional y qué no es convencional. Sí. Mira, muy interesante la pregunta, ¿no? Te diría que es profunda y que daría para mucho, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo pensaría que cómo se puede acompañar a esa persona. Primero, la persona tiene que aclararse que está pasando por una crisis vocacional, que es humana, que es normal, que todos, en todas las profesiones, ocupaciones y oficios del mundo, pasamos por ahí. Y etapas de la vida. Y etapas de la vida también, muy importante, es muy importante. Este, mm, no es lo mismo los 20 que los 40, que los 60. Las preguntas Las cambian. preguntas cambian, ¿verdad? Cuando creí que tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las Me preguntas. encanta. Sí, me encanta. Entonces, Cuando te oí reflexionar sobre esto, de las preguntas y cómo cambian las respuestas, bueno, pero también qué aburrido que ya sepamos las claro, respuestas. O sea, claro, qué claro. plana y qué monótona se volvería la vida. La vida no es lineal, la vida no es monótona, la vida es dinámica, es cambiante. Que dinámica es una palabra que fue Claro, la primera, ¿no? La vida interesante. es dinámica, la vida es cambiante, la vida es incierta, la vida es decisiones sobre decisión. Entonces, Ujú, primero, una vez que la persona se da cuenta de que efectivamente tiene una crisis vocacional y que tiene una decisión por tomar, llámese de cambio de carrera, cambio claro. de trabajo, cambio de lugar de residencia, de país, de relación, terminar una relación o no, o empezar una relación. Este tipo de decisiones que pasan por las vocaciones, justamente pasan por esos llamados que pueden ser internos, pero también pueden ser externos. Eso es otro tema, ¿no? Pero puede ser que lo esté viendo por el cambio político, por ejemplo, que me mueve a, ¿verdad? Ujú, ujú, Y ujú. me ha dado una crisis porque no puedo quedarme quieto ante lo que está pasando a nivel político, económico, social, comunitario. Entonces, una vez que identifiqué eso, lo primero sería
podríamos caer en la tentación de ver hacia afuera. Entonces, claro, Claro, ¿qué claro. oportunidades tengo? ¿Qué puedo estudiar? ¿O dónde puedo buscar trabajo? ¿O con qué alianza comunitaria me puedo meter? ¿En qué movimiento político, religioso me puedo Ajá. meter? Que lo Pero entonces, exterior me dé las respuestas. claro, estoy buscando Ajá, una respuesta en el exterior. Pero ajá. ese paso me parece, y disciplinarmente hablando, te estoy hablando de orientación, no es el primero. Y es un Claro. error hacerlo el primero, porque lo haríamos a ciegas, lo haríamos sin una brújula, lo haríamos sin una luz, lo haríamos totalmente oscuras. Uf, Y estaríamos en una noche oscura personal, buscando oscuras una respuesta en la oscuridad del desierto, en la noche, en medio de la noche. Entonces, primero tenemos que encontrar la luz que ilumine lo de afuera. uf, Y ese es el primer paso que se llama autoconocimiento, claro. que se llama viaje interior, que se llama Ujú. ese contacto contigo mismo, contigo misma. Ese es el primer paso. Y ese contacto contigo mismo, contigo misma, te va a poder descubrir quién eres hoy, pero ese quién eres está en constante cambio, en constante evolución, en Claro. constante construcción, que no es el que eras antes, pero es importante que pase también por tu historia, Ujú, ujú. que logres encontrar tu yo del pasado, que te llevó a ser lo que eres hoy, que no te determina, Claro. pero sí te influye, ¿verdad? Que sí es parte de lo que eres hoy, para reencontrarte, quizás para sanarte, Ujú. quizás para comprenderte, para ver la luz. Claro, claro. Pero la luz, Pablo, se ve solo después de la oscuridad, de la Ajá. sombra. Como dice Carl Jung, ¿no? O sea, en Sí, ese sí, camino sí. interior primero vienen las sombras y luego solo de pasar la sombra, los dolores, Ujú. las frustraciones, los miedos, Claro. los traumas, podríamos ver la luz. Solo después de tener ciertas luces, ojo, que nunca van a ser certezas, nunca. Y eso es una trampa, buscar Sí, que eso era algo certezas. que te iba a preguntar de la incertidumbre, pero estamos Ajá. claros que la incertidumbre está presente, Y ¿verdad? seguirá. Me decía un sacerdote amigo mío que, y al igual que en la vida, la Ujú. pintura necesita de los oscuros para que las luces se puedan ver, Así ¿verdad? es. La Qué pintura lindo está no, eso. no es independiente de la luz de la oscuridad y en eso transitamos y en esto nos movemos ya como humanos, ¿verdad? Somos luces y sombras. Poniéndole en una categoría más amplia. Sí, Eh, Ahora dijiste algo que me llegó una imagen también, ¿verdad? Porque también yo pienso mucho en imágenes. Dijiste sí, brújula. sí. Hay una Una figura, imagen típica de orientación también. sí, Típicamente asociada a la orientación. pero hay una figura en la cultura pop ¿Ok? que puede servirnos. ¿Vos sabés cómo funciona la brújula de Jack Sparrow, del Capitán Sparrow? Mira, he visto la película, pero en este momento no me cae la No respuesta. funciona, Ah, no apunta al norte. qué interesante. Y él la abre, tenés Ajá. que buscarlo, Sí, y sí, él la sí. abre en ciertos momentos claves y la brújula le apunta donde él, por su historia, por Ajá. su preocupación o lo que Claro. esté viviendo, tiene que ir, Ok. no al norte. Qué bueno O sea, ahora el está que lo esa. Qué dijiste, buena me está acordé esa. porque a Esa es mí, la luz que necesitas encontrar. claro, y no es, y esa brújula le funciona a él, Sí, correcto. ¿verdad? Porque a veces Porque es su camino. Porque exacto, su camino es su decisión. claro, Entonces, para continuar con los pasos, primero encontrás, reconoces que tienes una crisis vocacional. Segundo, haces un camino de exploración personal, ujú, de autoexploración, de autoconocimiento, donde puedes pasar, bueno, necesitar un acompañamiento, de pronto profesional, con un orientador, una orientadora, un psicólogo, un psiquiatra o un acompañante espiritual, un guía. claro, A veces es necesario, para un profesor, eh, para buscar esas luces, esas brújulas que te sirven como Jack Sparrow solo en ese momento de tu vida. ajá, Dice un pasaje del Evangelio que me gusta mucho, ¿verdad? De los Reyes Magos, me gusta muchísimo este pasaje y lo utilizo mucho en mi blog, en el sentido de que tenemos la imagen de que los Reyes Magos llegaron porque vieron la estrella, claro, se les apareció la estrella y entonces, claro, siguieron la estrella y llegaron entonces al niño que estaban buscando. Pero si lees con detalle, y esto también un sacerdote amigo me lo decía en su momento, si lees con detalle el Evangelio dice que los Reyes Magos primero salieron a caminar en busca de, claro. y cuando estaban caminando, vieron la luz, Tuvieron la respuesta de... ajá, pero primero caminaron. Ujú, Entonces, un poco esto, era el siguiente paso es empezar a caminar, ajá, empezar a dar pasos, y en esos pasos de autoconocimiento, pero también de pequeñas decisiones, vas a ver la luz, que vamos a dar la analogía de Jack Sparrow, vas a poder abrir tu brújula y te va a orientar hacia donde tienes que ir ajá, en ese momento. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, poder ver la decisión más pequeña que puedes tomar desde tu realidad personal, pero también social, claro, porque no es lo mismo ser pintor en San José que en Guanacaste, lo viviste, ¿no? Y no es lo mismo ser pintor en San José que en Nueva York o que en París. claro. Sin quitarle que el llamado profundo, Va ¿verdad? a estar, Esto que hablábamos de lo fatal desde el poeta, pero va a estar, va a estar independientemente de la capital, porque es humano. claro.
pero la respuesta es la que tienes que responder desde tu realidad, y eso es lo que Desde hacemos mi en brújula. Orientador, desde tu brújula, desde tu realidad. Ajá. Entonces, una vez que ya, solo después de pasar ese autoconocimiento, que nunca está acabado, es un viaje que nunca termina, ¿verdad? Pero solo después de ver algunas luces, algunas brújulas o alguna brújula, alguna señal Ujú. que te ayuda a dar pasos, ahora sí vamos a ver de mi contexto, de mi realidad social, cuál puede ser la decisión que puedo tomar hoy, pero luego viene algo muy importante, que sería el tercer paso, que sería el tercer, cuarto, no sé, pero digamos el El siguiente, que ¿no? siga. El que siga, ¿no? ¿Cuál es tu horizonte? Mm, Ojo, no dije tu sueño, dije tu horizonte. claro. Porque digamos, vos puedes decir, sueño con ser un gran artista, reconocido a nivel mundial. Bueno, pero ¿cómo aterrizas eso? Tienes que tener un horizonte más concreto. Ok, vamos a aterrizarlo, es un horizonte, vamos a aterrizarlo en querés exponer tus pinturas en una galería X, me dirás cuál, de Nueva York, Ujú, ¿verdad? Okay, eso es un horizonte concreto que puedes ver y esa es la claro. diferencia. Ujú, Que llegues o no, no lo sé, pero ujú, el tener un horizonte te va a ayudar a caminar hacia adelante. Y ujú, quizás el siguiente paso en esa decisión que estás tomando sea, ok, no puedo ir a tocar las puertas de esa galería hoy, no puedo tal vez vender mis pinturas hoy, pero puedo tal vez organizar una pequeña exposición en el salón comunal de mi comunidad y puedo claro. moverme y hablar con el líder comunal o con esta organización XY o con un colegio de la zona, qué sé yo, Ujú. para tratar de exponer mis pinturas. O incluso más concreto, podría empezar por pintar algo. De pronto no tengo ninguna pintura que merezca ser O expuesta. inclusive revisar cuáles tubos de color me hacen falta. O sea, Ah, literalmente, hacer ¿ves? así, abrir la gaveta y ¿Y qué decir, claro, color? yo en mi paleta de colores me hace falta el, no sé, el vermellón, me hace falta el cadmio, no lo tengo. ¿Ves? Y es una decisión concreta que vos puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la exposición en Nueva York? Todo tiene que ver, Ujú, todo. ¿Por qué? Porque es la pequeña decisión de salir a comprar y ujú, conseguir ese color que te hace falta en esa paleta, es la que te va a dar un paso que te va a acercar a ese horizonte. claro. Ujú. Ahora que usamos esta metáfora del capitán Jack Sparrow, ¿Sí? hay unas escenas que a mí me parece que lo hacen aún más brillante, Ajá. donde él abre la brújula y no le dice nada. Ah. Y a la par, en su círculo inmediato de piratas, ¿Sí? todos entran como en duda de qué está pasando, Ajá. trayéndolo como a la cotidianidad, ¿verdad? No somos piratas y no andamos ahí asaltando otros buques. Claro, claro, Eh, claro. sí estamos rodeados de gente cercana, Sí. que Nunca estamos tiene, solos. que no estamos solos, pero además esa gente puede depositarnos dudas y Sí. puede aumentar esa incertidumbre. Creo que en el campo del arte, ahora lo decías, el eje del factor económico, de cómo Claro, tener claro, hay que retomar eso. es uno, pero también cómo lidiar cuando los círculos inmediatos, Ujú, dígase familia, dígase la gente más cercana, que nos influye más o en la que nos apoyamos más, ujú. no está ese apoyo, ¿verdad? Yo pienso que es importante aquí rescatar, Pablo, dos cosas. Primero, toda decisión implica renuncias. Ok, Y implica más renuncias que opciones. O sea, optas por algo, pero renuncias a un montón de cosas. Optas por el arte y renuncias a la ingeniería, a la medicina, a la claro, salud. O sea, claro. más a lo que renuncias que a lo que optas. Creo que una renuncia que tenemos que hacer es la renuncia a las expectativas sociales. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar Ok, a cumplir con la expectativa, como vos decís, de mi familia, de mis amigos, de mi entorno cercano, de mi pareja. ajá. Hay que renunciar a satisfacer las vidas de otras personas. Ahí puede parecer fácil porque uno dice, bueno, claro, renuncio, pero entonces nos hace como esta disyuntiva, ¿verdad? Ok, Ujú. ¿dónde me muevo? Si más hacia lo esperable, Ajá. lo asumido, lo no. Bueno, no hay respuestas acabadas, ¿no? La respuesta la tiene, porque si la vocación es un llamado, las vocaciones son llamados, la respuesta es muy personal, única para tu vida y la tienes que dar vos en ese momento de la vida, que luego Ok. puedes rediseñarla y resignificarla. Ahora tomando Es tu café, respuesta muy personal. me decías algo que me encantó, que tiene que ver con conciliar. Eco, eco, sí, sí, sí. A eso voy, a eso voy. Entonces, el tema de la renuncia implica renunciar a esa expectativa social para ver mi realidad y cómo puedo yo, ahora sí, en la palabra la dijiste, cómo puedo conciliar esta vocación, este deseo, este llamado, esta pasión que Ajá, no me puedo guardar porque se me claro, desborda, claro, ¿no? claro. Pero tengo una realidad a la cual atender. ¿Cómo concilio eso? La realidad Ajá, puede ser, bueno, aquí lo decía, el reto económico, decíamos, como el centro de ese texto, ajá. ¿no? Entonces, tengo que atender a una no es una expectativa social, no, es una realidad, una Es necesidad, tangible, es hay tangible. facturas, hay que Hay pagar. facturas, hay recibos, hay súper, el pan no se compra solo, el café no No viene. aparece de la nada esos Es cafés tan correcto, ricos. es correcto, menos esos, ¿no? Que me diste, gourmets. Entonces, es necesario trabajar. ¿Cómo concilio eso? Renunciando a la idea de que tengo que monetizar mi pasión. Claro, Es una claro. renuncia.
No Ajá. necesariamente. Vea, y esto es una trampa que la sociedad, aquí estamos hablando de mercantilismo, de instrumentalismo, o sea, nos Claro. están queriendo instrumentalizar. Todo lo que haces tiene que ser productivo y productivo se mide por cuánto dinero te Bueno, genera. Bulchingham habla de la sociedad del cansancio, ¿verdad? Eso Que es el es resultado tardío de la revolución industrial donde nos volvimos nosotros mismos la máquina correcto, y correcto. perdimos Es toda una paz y instrumentalización, todo una... humanismo. Correcto, correcto. Estamos en la era poshumana, donde ya el Claro, ser humano no es el centro, sino de claro. la producción, es la economía, etcétera. Entonces, renunciar a eso significa entender que yo puedo buscar un trabajo o inclusive escoger una carrera porque es lo que puedo hacer, Claro, porque es lo que puedo como un estudiar. principio de realidad. Es un principio de realidad, eso es lo que puedo estudiar, eso es lo que puedo trabajar para poder, pero no renuncio a mi vocación, renuncio a la idea de que mi pasión me dé de comer, renuncio a la idea de Mm, monetizarlo, claro. pero no a la idea de responderle a ese llamado. Que puede ser un preconcepto esto, que Claro, el lo llamado es. tenga que monetizar, o sea, es un No, no, preconcepto es un prejuicio social muy fuerte en la y, sociedad capitalista que y vivimos. pesa, Y es muy pesado, es y muy es muy pesado. pesado. Pero entonces, concilias que consigues un trabajo o una carrera para poder satisfacer esa necesidad, pero ahora sí, ¿cómo le voy a responder al arte, a la poesía, a la música? A la Ok, danza, al ahí la teatro. respuesta es muy, a la danza, al teatro, la respuesta es muy personal. Entonces, vos puedes conciliar por medio de un proyecto que sea personal, que puedes hacer todo, en todos tus ratos libres, que se convierten en los ratos más productivos que Ujú. tenés, ¿verdad? O en los fines de semana, puedes conciliar con un voluntariado, puedes conciliar con un curso, un club de teatro, lectura, puedes conciliar con un año sabático, si puedes darte Claro, la oportunidad, con un intercambio, con un irte a vivir a África. Es decir, la respuesta de cómo concilias es muy personal. O claro. inclusive, Pablo, puedes conciliar tratando de encontrar en tu trabajo esos huequitos que te permitan meter tu Ajá, arte, ajá, que también ajá. lo puedes hacer. Claro, Hay que ponerse creativos, pero ¿por qué sí. no? Se puede hacer, La ¿verdad? próxima semana sale un episodio de creatividad. Ah, bueno, bueno, excelente, lo veremos. Eh, Antes de empezar, yo te planteaba el título, que bueno, estamos de acuerdo que no es vocación, sino vocaciones Ajá, y correcto. reinvenciones ante las expectativas que podemos tener. Sí, Pero eso, la idea, inclusive, es interesante la corrección de vocaciones, ajá. porque vocación trazaría un camino único, Ujú, pero yo te ujú. preguntaba, ¿cómo te imaginas, cómo visualizas este título? Y vos me Mm, dijiste, bueno, voy a hacer un esfuerzo porque yo pienso en conceptos. sí, no Yo tanto en pienso en imágenes. imágenes, por Claro, eso tú eres cuando más hablabas gráfico. me viene la imagen del Capitán Jack Claro, Sparrow y la la brújula. brújula. Pero ahora, o en ese momento que hablábamos del título, me decías, Sí, yo pienso en un río. sí, fue lo primero que se me vino a la mente. Ajá. Y La yo te imagen de un decía, y río, a eso le podemos agregar a la par un camino, correcto. ¿verdad? Las vocaciones son caminos, pero a Sí, veces nos tenemos que meter en ríos. sí. Es bonita esa imagen porque ya cuando lo analizamos, o sea, el río nunca es el mismo. Nunca te Ajá, puedes bañar en el mismo río, ¿no? exacto. Siempre cambia y somos cambio, Ujú, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, decía, claro. ¿verdad? Sartre era, No recuerdo quién, vos sabés, pero había somos un lo que pensador que lo hacemos. decía. Creo que era Sartre, es una Bueno, frase bueno, sartreana. vamos Bueno, a si no, ahí decir, lo ponemos, si no, luego lo al ponemos en la final ponemos la referencia, corrección. sí, sí, sí. Pero bueno, decía el pensador, Ajá, que eso. pensaremos quién es, que en el fondo es bueno que no nos acordemos quién es, ¿sabes por qué? Porque es esa la sabiduría humana que nos pertenece a todos. Bueno, olvidar es sano Sí, 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 y eso es, reinventarse más, porque Borges tiene un cuento de un tipo que nunca se le ajá. olvida nada. No Claro, sé claro, si yo buenísimo, quisiera sí, sí, vivir en sí. esa cabeza, ¿verdad? Nosotros somos lo que hacemos para hacerlo, para cambiar lo que somos, es decir, somos cambio, somos río, somos agua que fluye. Y que si Claro, se estanca, se vuelve, ¿verdad? se vuelve tóxica. Es Ujú. correcto. Entonces creo que es una imagen muy bella, ¿verdad? Quiero rescatar algo muy interesante y es que hay dos palabras muy de orientación que no hemos mencionado hasta ahora. No sé cuánto llevamos de grabación, vos me dirás. No, puedes mencionar las No, palabras y pero llevamos media hora. vamos No, haciendo el cierre. no, no, lo que te quiero decir es cuánto llevamos hablando. Sí, media hora. Ok. En media hora no hemos mencionado estas dos palabras, que quizás son las primeras palabras o de las primeras palabras que la gente piensa cuando piensa en orientación vocacional o en vocación. Habilidades Ok. e información. Mm, Mira qué interesante. Y esto implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque claro que es importante en algún momento de ese autoconocimiento poder ver, bueno, en qué soy hábil, en qué me diferencio, en qué, ujú. claro, y vos sos muy hábil con tu pintura, ¿no? Con tu pincel, con tus colores, por supuesto. Pero la habilidad me puede jugar en mi contra. Si creo que mis decisiones de vida las tengo que tomar en función de mi habilidad, ¿quién ha dicho eso? Uf, ¿Quién ha dicho eso? uf, Eso es muy fuerte, qué ¿no? duro. Claro, Porque además después condicionás claro. el ampliar esas Sos bueno habilidades. en mate, tenés que estudiar Es una cárcel. ingeniería. Sos bueno en Eso, biología, sí, tenés que estudiar claro, es medicina. una cárcel Ajá. existencial. Entonces hay que tener cuidado con eso, Uh, ¿verdad? Y la información porque el contexto cambia y cambia y cambia y lo que hoy estudias nadie te garantiza que en 5 años exista.
Ni siquiera que haya trabajo. Y lo que hay trabajo, nadie te garantiza que en 10 años exista, más con la inteligencia Sí, ¿y artificial, dónde están ¿no? las certezas ahí? No, no, no hay, no hay. Ajá, Entonces, ¿de qué ajá. sirve dar información? Y estos futurólogos, que yo me río mucho, ¿verdad? El futuro del mercado laboral va por aquí. Ponete a ver lo que decían hace 5 años o hace 10, No sabe uno ¿verdad? qué va a pasar la próxima semana, va a saber qué va a pasar Y sobre todo con esta cuarta revolución industrial 4.2, algunos hablan de 5.0, que es la inteligencia artificial. Claro. Es decir, eso lo cambia todo. Bueno, ahora en la UNED tenemos una meta humana que Imagínate, atiende en la matrícula. lo hubieras pensado hace 3 años eso. No. Bueno, es Entonces, más, aterrizándolo todavía más, te hubieras pensado hace 3 años claro, haciendo un claro, podcast juntos, filosofando de la parte de vocaciones, de orientación y de arte. correcto, No correcto. era, no era pensable. Entonces, más que hablar de la información, la parte externa, lo que ya hablamos, o de las habilidades que me podrían condicionar, es en encontrarse realmente con tus vocaciones, con tus llamados. Y Claro, buscar responderlos conciliando, que si logras conciliarlo en una carrera, en una ocupación desde tu realidad, en un trabajo, en buena hora, pero serán los menos, serán los claro. menos. Entonces, aquello de la satisfacción laboral y el monetizar tus Sí, pasiones, sí, el o sea, Ikigai y toda el esta hablada. digamos que el Ikigai tiene lo suyo, o sea, tiene cosas interesantes, Sí. pero puede malinterpretarse, Es que claro, yo creo que, bueno, también cuando nos apropiamos culturalmente claro, hay claro. malentendidos, ¿verdad? Sí, 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 sin duda, sin duda. Queremos occidentalizar lo oriental que tiene toda una filosofía, una tradición, Sí, un claro. trasfondo cultural, histórico, Con una base social. epistémica muy débil a veces, o muy mercantil inclusive, creo Yo yo. pensaría lo segundo, Pablo, yo Muy pensaría lo mercantil. segundo, muy consciente de que lo estoy haciendo para que sea una estrategia del mercado, del sistema, de la mercantilización, instrumentalización, Claro. robotización que nos quieren hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso se reduce el presupuesto público en arte, Uf, en sí. educación sexual y afectividad. Bueno, que nos volaron el programa, pero no nos metamos No nos metamos en eso, pero en- tiene todo que ver con en- lo que estamos hablando, pero no claro, nos de metamos en pensamiento eso. crítico. Además, Pensamiento crítico. creo que ahora, después de todo este rato que hemos estado conversando y los planteamientos, eh, hay un espíritu anterior, digamos, en todo esto de la orientación que yo sentiría Ujú. muy maniqueo. Ok. Y te lo explico, muy maniqueo en qué sentido. Usted se informa, Ajá. analiza En qué es bueno, sus el que es bueno, habilidades ve el campo laboral y lo empata. y ve que tiene salida. El otro día oía a un Ajá. charlista decir, es que salida, como que tenga Ajá. salida, que los hijos son como autopistas, Sí, entonces, sí, para que sí, hayan sí. salidas, Sí, sí. que no es cierto, porque Claro. es cambiante. ¿En qué se vuelve maniqueo? En que A más B igual C. Bueno, es que así, No hay un camino. así inició la orientación Claro, vocacional. Te digo, históricamente hablando, cuando se profesionaliza, porque siempre han habido guías, mentores, claro, gente que acompaña esas decisiones. Pero si estamos hablando de finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, 1890, 1910 aproximadamente, esos 20 años se toman como el inicio de la profesionalización de la disciplina de orientación vocacional. Inicia como un claro. ajuste, de hecho se llamaba ajuste de rasgos y factores. Uf, Así se llamaba ese primer suena enfoque. casi como test psicométrico. Eso es, eso es, eso es. Literalmente era aplicar una prueba psicométrica para medir tus habilidades y que eso se ajustara a lo que el mercado, las ocupaciones oficios se ocupaban para que pudiera Mm, responder a esa lógica de mercado. Lo que pasa es que hemos evolucionado y aunque todavía ese enfoque se siga siendo presente, yo todavía tengo gente que me llama y me dice, tengo un hijo de 15 hágame un años, ¿me test. puedes hacer un test vocacional? O tengo 40 años, ¿me puedes hacer un test vocacional a ver qué hago con mi vida? Sí, claro, claro, porque la lógica, pero hay que superar esta lógica, ¿verdad? Tan Ujú. simplista, porque el ser humano es complejo, la sociedad es compleja, las decisiones son complejas y necesariamente hay otra cosa, te la tiro nada más, porque no da tiempo de profundizar. Hay que superar la tiranía del presente. Uf. La tiranía del presente. Nos quieren hacer creer, con todo esto el mindfulness, que sería una forma de descontextualizar, Bueno, reinterpretar el Zen de reinterpretar manera totalmente, occidental y mercantilista, mercantilista simplista. y se metió en la educación. Uf, ni qué decirlo. La tiranía del presente es estoy aquí y ahora y no importa nada más. No, no, un momento. Hay que hacer memoria histórica, personal y social. Claro. Y es importante. Bueno, el arte Y es es una memoria importante. histórica, dicho Claro sea que de lo paso, es. de las Claro que lo es. necesidades, de las preocupaciones. Entonces, en todo esto Life Design, que es la nota en la que estoy ahora de la orientación, en este nuevo paradigma, justamente hablan de volver a reinterpretar y resignificar tu historia de vida, que es personal, pero siempre también es social, Claro. para poder tomar una decisión en el presente hacia Ujú. el futuro, pero viendo tu pasado. Por eso la tiranía del presente hay que entrarle con mucho cuidado y con Con mucho mucho cuidado. pensamiento crítico. Ojo, que claro que tiene elementos importantes, la meditación, la Sí, conciencia del aquí y ahora, es necesario, ¿verdad? Para temas de depresión, de ansiedad, claro, estamos de acuerdo, la respiración, la sí, conciencia sí. corporal.
yo no voy a decir que esto no sirve, o sea, hay elementos que se pueden rescatar, pero en una decisión vocacional no es suficiente, no es suficiente, Claro. Sí, pero porque nos tenés hacen que creer que es analizar de dónde suficiente. venís. De dónde venís para saber hacia dónde quieres ir. Y de dónde venís no solamente es tu historia, es tu país, es tu contexto, es tu familia, La es, inmediata, la familia extensa. claro, es Ujú. Latinoamérica, Es es Costa San Rica, José, es Costa Rica, claro, es la democracia más sólida del mundo que se está siendo debilitada. claro. Eso es tu historia. Y es también el colectivo que quiere salir adelante en medio de las condiciones que hay, Eh, sin perder que tenemos que ir conciliando, que no correcto. hay un solo camino, No, el no camino es hay una personal. sola forma, y Correcto. dentro de ese camino nos vamos a encontrar bifurcaciones que a veces vamos a tener que andar una, otra, todas. Y la vida se vale y se puede rediseñar en cualquier Ujú. momento. Sí, no porque ya lo decidimos, así tiene que ser No, 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 y vuelvo a la al pregunta que te final. hacía, ¿no? Te reto a que pienses en una persona, y vuelvo a la misma pregunta, te vuelvo a que pienses en una persona que tomó una decisión a los 17, 18, 19 años cuando estaba saliendo del cole y que a los 45 está haciendo exactamente lo que decidió a los 17 o lo que pensó que iba a hacer. Ujú. A ver, encuéntrame una. Sí. Es muy O difícil. que en ese La vida da momento, muchas claro, vueltas. o en ese momento decidió eso y hizo una vida totalmente lineal, donde se le dio todo el rédito financiero, toda la satisfacción Y a los personal, 40, aparte de nada más. no, no, y a los 40 entró en crisis y cambió. O sea, es que te lo reto, te lo reto. O Claro, sea, sí, no es sostenible, entrevistar no es no es sustentable sostenible en en el el tiempo. tiempo. Ajá. Entrevistar a alguien de más de 45, 50 años y preguntarle qué pensaba a los 17, 18 cuando salió del cole que iba a hacer y qué decisión tomó pensando en eso y dónde está ahora y si de verdad llegó a donde quería estar en ese momento. Si lo encuentras, me decís. Sí, sí, es Si una anomalía la en la vida vivencia cambia, humana. la vida da vueltas, correcto. Lo normal es el Es cambio, el lo cambio. normal es la incertidumbre. Bueno, no por nada, una de las primeras palabras que apuntas es dinámico. Correcto, La vida es dinámica. así es. Y pasa donde está ese cambio, donde está esa bifurcación, donde está esa pregunta, donde Sí. está ese misterio al final. Sí, entonces, Pablo, para ir terminando, yo te diría, o sea, horizontes claros, un camino de autoconocimiento que es muy importante, buscar un Ujú. acompañamiento profesional si necesario o espiritual si se quiere, partir de tu realidad para poder tomar una decisión concreta que busque conciliar tu realidad, tu presente con tu horizonte Uf. y caminar, y caminar. Nunca dejes de caminar. Si necesitas pasar, hacer una pausa, se vale también. Se vale también Sí, hacer una claro, claro, pausa porque tenés una noche oscura que tenés que atravesar, claro. pero después de la noche siempre viene la Sí. mañana. Cuando llegue la mañana, a caminar. A caminar, no quedarse acampando en lo oscuro, Así seguir, es, seguir. así es. Wow, genial, súper contento. Creo que aporta mucho desde estas reflexiones humanas que al final Ujú, ujú, nos ujú. trascienden y que nos vemos ahí todos, ¿verdad? Uno podría pensar en una condición del artista, pero el Claro. artista es humanamente el que encarna ese sentir, Sí, es un pero al espejo. El final, artista es un claro, espejo. O somos un sea, para espejo. mí una pintura, un poema, un libro, un buen libro, este, es el espejo que me permite verme a mí mismo. Yo le agradezco a los artistas que nos den esos espejos Mm, que ocupamos tanto. claro. Bueno, y a los orientadores que nos ayudan a aclarar que está bien dudar, que está bien Claro, tener incertidumbre y que está bien también cambiar, que no es una sola forma de resolver lo que vivimos. Entonces, así es. Mau, súper contento. Yo espero que Igualmente un esto le gustazo. sirva a la gente que está en estos procesos, porque Ujú. creo que a pesar de que yo tengo una opción de vida, y ahora lo decías, claro, Pablo, es que vos como artista profesional, pero eso no implica que yo no haya tenido dudas, no haya tenido Claro, incertidumbres, miedos, todos lo ¿verdad? Que tenemos. haya frenado. Pero bueno, como condición humana, yo creo que lo que ustedes hacen ennoblece y es una contrarrespuesta Sí, a estas dinámicas que nos están empujando a instrumentalizar, a deshumanizar, de las que evidentemente nos tenemos que cuidar. correcto. Y no es que la educación esté mal, es que hay gente que quiere que esté mal, son acepciones diferentes y en este caminar uno se encuentra docentes como vos que están investigando, que están proponiendo y además que están apoyando a gente. Entonces, bueno, de mi parte, súper contento. Creo que aquí se hace extensivo que Arte en Costa Rica no solo es una comunidad solidaria que apoya el arte tico, sino que también es una comunidad solidaria, humana. Humana. Y ojalá volvamos a ese humanismo. Entonces, Mau, de verdad muy satisfecho y muy contento. Gracias por tu tiempo, es súper valioso. Gracias por recibirme aquí en lo sagrado de tu espacio, de tu estudio, ¿verdad? En el corazón de tu casa, de tu vida. Y adelante con este proyecto. Gracias Adelante con igual, este Mau. proyecto. Que te vaya muy bien, éxitos. Pura Excelente, Mau. vida, Pura pura vida. vida. Saludos. Ahora sí. Ahora sí se guardó. Póngale que no.
No me vacile.